Hola Laura, ¿qué haces aquí? Pues nada, leyendo un libro. ¿Te has leído el libro de Buen Amor? El del arcipreste de Ita. Sí. Juan Ruiz, conocido como el arcipreste de Ita, fue un poeta castellano que vivió en la primera mitad del siglo XIV. Es autor de una de las obras literarias más importantes de la Edad Media española, el libro del Buen Amor. Fue clérigo y ejerció de arcipreste en Ita, provincia de Guadalajara. Se conocen muy pocos datos de su biografía, apenas su nombre, y el de uno de los protagonistas de su libro, Ferran García. Los aspectos pseudobiográficos de su obra hicieron que algunos eruditos tratasen de deducir ciertos aspectos de la vida del autor, como su nacimiento en Alcalá hacia 1283, sus estudios en Toledo, su encarcelamiento por orden de Don Gil, arzobispo de Toledo, etc. Posteriormente, especialistas han cuestionado el rigor de estos supuestos. Igualmente, fue un gran aficionado a la música, como lo prueba su conocimiento de la materia a través del léxico muy especializado que maneja. Escribió que sepamos una única obra, el libro del Buen Amor. Este título, según cuentan las fuentes, lo escribió en la cárcel. Este título pasó a la historia de la literatura española como uno de sus primeros exponentes, ya que los demás se perdieron. Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, se considera como el primer poeta lírico español, con una manifiesta y vasta cultura, con un lenguaje rico que gusta de acumular sinónimos parciales y repetir el mismo concepto de distintas maneras, recursos que se relacionan con la técnica del sermón. Su lenguaje es popular y coloquial, muy vivo y creador, e incluye frases hechas del árabe andalusí de su día. Al final de su libro declaró que cualquiera podía añadir o corregirlo con la única condición de que supiera hacerlo bien. Por otra parte, su obra demuestra un profundo conocimiento de las pasiones humanas y se caracteriza por un potentoso balance entre la delicadeza y la desvergüenza, logrado por medio de una inteligencia muy fina, ambigua e irónica, pese a lo cual la obra posee brío y audacia. Por otra parte, ofrece una panorámica social muy completa de los comienzos del siglo XIV, que refleja las tensiones sociales entre la naciente burguesía y los estamentos privilegiados, que son el clero y la nobleza de la sociedad. Se ha estimado que su muerte ocurrió alrededor de 1350, pues en 1351 ya no era arcipreste de Ita, cargo que para dicha fecha ocupa un tal Pedro Fernández. Sí, me terminé de leer el libro la semana pasada. ¿Y tú te lo has leído? Buah, yo sí me lo leí, me gustó un montón. La verdad es que sí. El libro de Buen Amor es una composición extensa compuesta por más de 1700 estrofas de carácter variado, cuyo hilo conductor lo constituye el relato de la autobiografía ficticia del autor, Juan Ruiz, arcipreste de Ita. Está considerada una de las cumbres literarias españolas de cualquier tiempo y no solo de la Edad Media. El libro es una narración autobiográfica de asuntos amorosos del propio autor, quien es representado en parte del libro por el episódico personaje de Don Melón de la Huerta. En él aparecen representadas a través de sus amantes todas las capas de la sociedad bajomedieval española. Estructura y estilo del libro de Buen Amor. Otros rasgos de la literatura de la obra son, sin duda alguna, su originalidad y su variedad. Es uno de los rasgos del estilo de Juan Ruiz que destaca sobre todo por su uso del lenguaje popular, refranes y frases hechas, diminutivos y juegos de palabras, dobles sentidos y chistes. Uno de sus principales méritos es el realismo y la expresividad de sus diálogos. El hilo argumental, que a veces resulta difícil de seguir, es una autobiografía amorosa ficticia, salpicada de otros materiales que en general el arcipreste transforma y parodia a su gusto. Los componentes que integran el libro del Buen Amor son muy variados. Los más importantes son los siguientes. Las aventuras amorosas del protagonista. Tras sus primeros fracasos, el arcipreste recibe los consejos del propio Don Amor y Doña Beni, que le recomiendan que elija bien a la mujer amada y que busque la ayuda de alguna intermediaria. Continúan los encuentros amorosos y al final del libro se enamora de la monja Doña Garoza, que le corresponde, pero esta muere y el arcipreste se consuela pretendiendo a una mora. Una imitación de una comedia anónima del siglo XII, el Pampirus.
El protagonista es Don Melón de la Huerta. Se enamora de la joven viuda de Endrina y consigue su amor con engaños. Juan Ruiz cambia los nombres del original y le da mayor realismo y viveza. Sobre todo, introduce la novedad del personaje Trotaconventos, la alcahueta que ayuda a Don Melón. La alegórica lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Es una parodia de las batallas descritas por la épica. Don Carnal, acompañado de perdices, lechones y otros manjares, pelea valientemente con Doña Cuaresma, que está rodeada de pecados de todo tipo. La lucha representa el esfuerzo de la Iglesia por imponer la contención y el ayuno, empeño que solo se consigue durante los días que dura la Cuaresma. Cuando termina este periodo, el desenfreno de Don Carnal vuelve a dominar el mundo. Aquí se narra un relato épico paródico. Numerosas fábulas de animales y cuentos diversos. Aunque muchos son de origen oriental, entre ellos encontramos algunos de los textos más divertidos del arcipreste, como La Pícara. Composiciones líricas. Hay poemas de alabanzas a la Virgen, como Los Gozos de Santa María. Poema dividido en 3 estrofas de 4 versos cada una de arte menor, con 8 sílabas, excepto la primera estrofa, que solo tiene 4 sílabas cada verso. Sigue una rima consonante, todo el poema con estructura A, B, rimando este último verso con el último de cada estrofa. Y también hay poemas amorosos. Críticas sobre los vicios e ideales sociales. El autor se encargó de que apareciese una crítica severa sobre los vicios sociales, como la avaricia y el poder del dinero para corromper la moral. En la sexta aventura entran la boba, la fea, la chata de mal angosto y la vaquera de Refrío, las 4 serranas. Aquí se introducen canciones satíricas que describen un modelo femenino completamente opuesto al ideal de la época. Reflexiones moralizadoras. La protesta contra los desastres que causa el amor y las quejas contra la muerte son algunos ejemplos. El arcipreste, en vez de usar sermones largos, utiliza para dar consejos muchos cuentos y fábula, con la intención de que el lector consiga deducir el consejo adecuado para la situación. Otra de las intenciones que tiene el autor es intentar divertir y moralizar al lector, y aunque haga críticas a la sociedad, siempre lo hace unido a la ironía y al humor. Lenguaje y métrica. Su lengua es riquísima, en ella aparecen reflejados el lenguaje del pueblo llano. Son sus refranes llenos de sabiduría popular, el lenguaje culto con largas enumeraciones y reflexiones filosóficas.